pasado perfecto en alemán, que también es importante. Hemos visto el haben y el sein y el Partizip zwei, y aquí lo aclara de otra forma también, o mejor. El perfecto es el pasado más usado en alemán. O sea, para diferenciar ahora, para que diferenciemos el perfecto, cómo lo usamos. Se usa el perfecto en lenguaje hablado, escrito, no formal, con los verbos no modales. O sea, se usa el perfecto sin los 6 verbos modales. El perfecto es tiempo verbal para referirse a acciones pasadas, más usado en alemán. Se utiliza para 3 circunstancias. Para referirse a una acción pasada sin relación con el presente. La teoría dice que para una acción pasada sin relación con el presente hay que usar pretérito, pero en la práctica esto solo es cierto para el lenguaje escrito y los verbos modales. Se usa el perfect en lenguaje hablado o escrito no formal con los verbos no modales. El que vamos a usar ahora, que es el perfect, en el sur de Alemania se usaba más el yo he jugado que el yo jugaba. Y el pretéritum, yo quería, yo debía, tal, y no yo he debido, yo he podido, es más frecuente en el norte de Alemania. En vez de decir, por ejemplo, yo he sido, ich bin gewesen, sería en el sur. En el norte diría, ich war, yo era, yo fui. Er hat gestern Fußball gespielt. Él jugó ayer fútbol. Si veis en la traducción, lo traducen como si fuera pretérito en vez de perfecto. Pero sería traducido él a ayer, fútbol jugado, para referirse a una acción pasada que continúa en el presente. Si la acción tiene continuidad en el presente, el uso del perfect es obligatorio. Wir sind nach Spanien gereist. Nosotros hemos a España viajado y todavía estamos allí, pero se piensa que van a volver otra vez de vuelta. Entonces es una acción pasada, pero continúa en el presente. Para referirse a una acción que se completará en el futuro. Para darle al perfect esa connotación de futuro, es necesario añadir una partícula temporal que indique futuro. Por ejemplo, ich habe es nächste Woche geschafft. Lo habré terminado la semana que viene. Si lo traduces así literalmente sería como yo he eso la próxima semana conseguido. No le ve mucho sentido porque tú estás diciendo, pero eso está traducido sería en perfecto, en pasado. Pero el next Woche te está diciendo que es para la próxima semana, entonces se convierte en futuro. De ahí que al poner la partícula temporal, como tengo aquí señalado, que es next Woche, está diciendo en la frase que el perfect está indicando futuro y no pasado. Conjugación del perfect. La conjugación es bastante sencilla, se construye con la estructura verbo auxiliar, verbo sein, o haben en presente conjugado más el Partizip zwei, que es gemalt aquí en este caso. Ich habe ein Bild gemalt. Yo he un cuadro pintado. Yo pinté un cuadro sería el pretérito. Si schon angekommen, ella ya ha llegado. Cuando usar el auxiliar haben y cuando el sein, porque habéis visto que aquí se construye con un verbo distinto en cada una, aunque sea el mismo pretérito. Solo se usa el sein como auxiliar para los verbos sein, passieren, bleiben, werden. Mir ist das passiert, a mí me ha pasado esto. Para verbos intransitivos y no reflexivos que indiquen movimiento o cambio de estado, como son rennen, springen, laufen, fallen, gehen, sterben, schmelzen. Rennen es correr en carrera, springen es saltar, laufen es correr o incluso a veces ir andando, pero rápido. Fallen es caer, gehen es ir, sterben, morir, schmelzen, derretirse, etc. El auxiliar haben se usa en los demás casos. Hay algunos verbos que pueden ser transitivos o intransitivos dependiendo de la oración, por lo que en algunas ocasiones tendrán como auxiliar sein función intransitiva y en otras haben función transitiva. Ejemplo, fahren conducir, biegen es girar, verderben estropearse, fliegen volar, etc. ¿Cómo se construye el Partizip zwei? Yo he comido, yo he bebido, yo he corrido, tal. Depende de qué tipo de verbo se trate. Verbos regulares sin prefijo. Por ejemplo, adelgazar y engordar, zunehmen, abnehmen. El verbo sin prefijo sería nehmen. Se le pone delante un ge más la raíz del verbo más al final una t o una et. Por ejemplo, infinitivo, verbo kaufen, que es comprar, cogen la raíz, que es kauf, y el en la terminación que tiene en infinitivo. El participio 2, quitamos el en
le ponemos una T al final, pues vemos aquí ge más la raíz del verbo más et. Regnen, geregnet. Aquí viene con una E y una T. Esto sería porque según el verbo, pues depende, unos tienen la ET al final y otros tienen la T. Os voy a pasar ahora una lista de verbos para que lo veáis más claro. Se añade con algunos verbos una E entre la raíz y la T final, como ya hemos dicho ahora. Verbos regulares con prefijos separables. Esto es otra. Verbos regulares, que no irregulares, con prefijos separables. Por ejemplo, aquí en este caso sería auf más la ge más la raíz del verbo en infinitivo que es aufrunden, que es redondear, en la raíz es rund, más el final et o t. Angerundet, eingekauft. Verbos regulares con prefijo inseparable. El este que hemos visto que es el separable, el auf y el ein, y aquí que no se separa el verbo. Por ejemplo, benutzen. Esto no cuenta como prefijo. Esto viene ya en el verbo incluido, igual que el ent, y no se usa como prefijo. Usamos el be, el nutz, que es la raíz, más la t, igual que los otros. Y esto igual, entwickelt, desarrollar, utilizar. Verbos acabados en iren. Studieren, rotieren. Ahí veis la raíz y se le pone la t al final y ya está. Estudiar, rotar. Verbos irregulares. Sigue la construcción ge más la raíz del verbo. En este caso sería una e o una en y no una et. Backen, gebacken. Raten, gebraten. Fahren, gefahren, etc. Pero desgraciadamente la mayoría de los verbos irregulares no siguen ninguna regla fácil de aprender. Por eso lo digo, es a veces un poco complicado. Hay excepciones. Y con el verbo haben, como veis, por ejemplo, no es gehaben, sino gehabt, como en el otro caso. Y el werden, la E se convierte en una O y es geworden. Y el wissen, pues se convierte la I en una U y termina en T. No es gewissen, como nos gustaría, sino gewusst. Verlieren, verloren, parecido al verbieten. Por ejemplo, que es un verbo también irregular y en este caso sería verboten. Cambia la IE por una O. Prohibir, prohibido. La pasiva del perfect. La construcción de la pasiva en perfect consiste en sein, conjugado en presente, participio 2, más worden. Como recordatorio, worden es el participio 2 del verbo werden cuando actúa como auxiliar. Convertirse en, llegar a ser. La oración en voz activa en perfect es: él ha leído un libro. Er hat ein Buch gelesen. En voz activa quiere decir que está, tal como la hemos construido del participio 2, él ha un libro leído. Luego en la oración equivalente en voz pasiva sería: el libro ha sido leído por él. Das Buch ist von ihm gelesen worden. Aquí se usa el participio 2 y aquí se le incluye el worden para convertirlo en la construcción de la pasiva en perfect. Si no hay un verbo pleno, la estructura es verbo habe más el participio 2 del verbo modal. Er hat nicht gewollt. Como no hay ningún verbo pleno, como aquí en fliegen, que es el verbo pleno, los dos únicos verbos que veis ahí para hacer el participio 2 es el verbo modal más el haben. Er hat nicht gewollt. Aquí veis tres verbos. Er hat nicht fliegen wollen. Os enseño la lista de infinitivo, presente, pretérito y perfecto de los verbos que hay aquí, que son separables e inseparables. Os puede servir de entrenamiento para memorizar o ponerle las traducciones, porque cuando buscas las traducciones, yo pienso personalmente que se te queda mejor, porque tú estás buscando esa traducción, ¿esto qué significa? Y estás intentando recordar la palabra, y la estás viendo y la estás escribiendo, y yo creo que así se te queda mucho mejor que si directamente ves la palabra y dices, ah, volen, de ver, vale, ya está. Tu cerebro no ha trabajado mucho esa palabra, la ha visto un momento, ha hecho un flash, como cuando ves un vídeo corto de cualquier red social. Al cabo de unos minutos te has olvidado de que has visto, a no ser que te haya impactado mucho o te haya marcado mucho, no sé, depende. Pero sabéis lo que quiero decir, ¿no? Aquí otra lista: infinitivo, present en tercera persona, cuidado, perfecto, y aquí la traducción si la tenéis. O sea, si queréis aquí veis la lista y si veis que a lo mejor coincide alguno que tiene ya la traducción en esta lista, pues la podéis incluir. Como va en orden alfabético, pues mira, la podéis ir mirando y la que les falte la traducción la voy poniendo. Así hacéis un entrenamiento.